Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Políticas Públicas, modalidad presencial. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna consulta, les comentamos que tendremos una ronda de preguntas al final del evento, por lo que los invitamos a irnos dejando sus dudas a través del chat. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio, nos acompaña José Luis Ruiz, director de Maestrías y Programas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Adelante, profesor José Luis, bienvenido. Muchas gracias y muy buenas noches con todos y todas quienes nos acompañan en esta charla informativa de la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Antes que nada, queremos agradecerle por tomarse unos minutos de su tiempo para escuchar acerca de nuestra Escuela de Gestión Pública y acerca de este producto que les estamos ofreciendo, que es la Maestría en Políticas Públicas. Esperamos que la información sea valiosa y complementario a la presentación de esta maestría, contaremos con la presencia de Mercedes Araos, que presentará sus experiencias y respondiendo una pregunta clave, creemos, para quienes estamos en esta sala. ¿Por qué estudiar una maestría en políticas públicas? Antes que eso, permítanme presentarles a la Escuela de Gestión Pública para que nos conozcan un poco más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algo que consideramos importante desde la Escuela de Gestión Pública es siempre incidir en que nuestra visión del rol de una escuela de gestión pública es propiciar una discusión, un espacio de intercambio de ideas para atender aquellas necesidades de la población, para solucionar aquellos problemas que podemos llamarlo problemas públicos, en el sentido de que son problemas que afectan a la mayoría de los ciudadanos. Tradicionalmente, o una visión que felizmente se va superando, ubicaba estos problemas como una labor exclusiva de lo que llamamos el gobierno. Si miramos la diapositiva al lado izquierdo, era como que el sector privado y la sociedad decía, bueno, para eso existe esta organización que se llama el Estado, que tiene que ocuparse de solucionar los problemas que nos aquejan, los problemas públicos, y casi que la participación se limitaba a acudir a los comicios, elegir autoridades y de ahí buenamente pago mis impuestos y el problema lo tiene que resolver el Estado. Bueno, ha pasado el tiempo, hemos evolucionado en el sentido de que ahora tenemos mecanismos de participación mucho más ágiles. Se ha demostrado que aquellos países donde se desarrollan mecanismos de transparencia, de comunicación, de participación ciudadana a distintos niveles, alcanzan una gestión de los temas públicos mucho más eficiente. Adicionalmente, en muchas circunstancias encontramos que el sector privado no tiene por qué estar alejado de atender esas necesidades públicas. Simplemente es cuestión de encontrar esos mecanismos, como dice la diapositiva, de gobernanza, estructuras que combinen negociación, contratos, redes, para que el Estado, el sector privado, la sociedad y humildemente nosotros como academia podamos contribuir a discutir las mejores formas de resolver los problemas que nos aquejan a todos y sobre todo cómo cada uno de nosotros puede participar en la construcción de esa solución, no quedarnos simplemente en diagnosticar el problema. Y este concepto de gobernanza lo consideramos vital para una maestría como la maestría en políticas públicas, que quiere atraer justamente a personas profesionales que no necesariamente estén en el sector público, sino que pueden estar en otras áreas de la sociedad, en otros estamentos, y que están interesados por encontrar esas soluciones de mediano, largo plazo a los problemas que nos aquejan y que requerirán
lo que conocemos como políticas públicas, es decir, un esfuerzo consciente, planificado, estructurado y con un constante conversar con la realidad para retroalimentarse de esos resultados que se van obteniendo, con miras a progresivamente ir mejorando el bienestar de la sociedad y logrando el tan anhelado desarrollo sostenible para nuestro país. Entonces, como gestión pública, nos ubicamos, impulsamos esta idea de gobernanza y en ese sentido la maestría en políticas públicas quiere dotar de esas herramientas a todos los que participamos en esa conversación. Veamos la imagen de las personas mirando en sentidos opuestos cuando hablamos de gobierno, un sector privado despreocupado. Creemos que el sector privado está entendiendo su rol de dialogar, de establecer esos mecanismos de articulación con el Estado para la solución de los problemas más importantes de nuestro país. Y en ese sentido, si vamos a la siguiente diapositiva, como escuela de gestión pública creemos que podemos incidir, generar esa incidencia para provocar un cambio transformacional en la ejecución de las políticas públicas. Y a través de nuestra maestría en políticas públicas, no solo en la ejecución, sino también en el diseño e implementación de las mismas. Un elemento fundamental, sin duda, es el fortalecimiento de capacidades. La escuela tiene un grupo de maestrías reconocidas que propician esa creación y fortalecimiento de capacidades, como ya les dije, en funcionarios del sector público y en representantes del sector privado y de la sociedad civil que están interesados en estos temas, pero nuestra labor creemos que no se limita a eso. Creemos que es también importante propiciar desde la academia esa función de monitoreo y de promoción de la innovación en políticas públicas. Somos conscientes de que las mejores políticas públicas serán aquellas que se diseñen sobre la base de evidencia. Cuanto más cercana sea la información a la realidad, cuando más nos podamos valer de la información para diseñar esas políticas públicas, mayor probabilidad de éxito tendremos. Durante muchos años en el Perú hemos estado acostumbrados a que gran parte de las políticas se diseñen basados en ideologías, en pensamientos, en postulados teóricos que no necesariamente se aplican en un país tan diverso como es el nuestro. Y por otro lado, gran parte de la discusión y ese crispamiento que uno encuentra en la discusión de los temas públicos nace muchas veces de centrarse en la ideología, de venir con ideas preconcebidas, con prejuicios, en lugar de poner sobre la mesa evidencias de qué ha funcionado, qué no ha funcionado en el pasado y cómo podemos construir a partir de evidencias una solución de consenso que nos permita avanzar. Esta idea de construcción de consensos nos lleva justamente al otro elemento que consideramos importante en este círculo virtuoso de incidencia, que son las plataformas de participación. Creemos que la academia, como un espacio seguro, tiene un rol importante que jugar en dar esa sostenibilidad a mediano y largo plazo en las políticas públicas que lamentablemente nos acostumbramos a ver cambios bruscos en función de las autoridades que ocupan determinado cargo, más allá de una visión país, una visión compartida que creemos que se puede construir únicamente estableciendo esos espacios de diálogo donde el aporte y la participación de los distintos agentes sean los que le den sostenibilidad a esa acción para la solución de los problemas públicos. Y finalmente, como Universidad del Pacífico, contamos con un centro de investigación con más de 100 investigadores a tiempo completo que tienen la misión de llevar ese conocimiento en gran medida a una aplicación práctica. Y qué mejor laboratorio que nuestro querido Perú para ver cómo ese conocimiento teórico lo podemos trasladar y convertir en un conocimiento aplicado que ayude a la toma de decisiones de nuestras autoridades y de los participantes en estas decisiones
orientadas a la mejora de la atención de las necesidades de la población. Quienes participen en nuestras maestrías también reciben un llamado, les pasamos ahí el desafío de cómo contribuir a esa generación de conocimiento aplicado a través del trabajo de investigación, que es clave para la obtención del grado de maestro, en el caso de la maestría que estamos hablando hoy, maestría en políticas públicas, pero en todas nuestras maestrías está ese requisito y en ese sentido la comunidad de la Escuela de Gestión Pública, a través de profesores, asesores, jurados, tratamos de empujar, de apoyarlos y de darles todos los recursos disponibles en la universidad para favorecer esos trabajos de investigación que contribuyan a una mejora de la gestión y las políticas públicas. En la siguiente diapositiva les presento, y aquí no los aburro más para justamente dejar el espacio a que Mercedes Arauz nos comente desde su experiencia temas importantes para entender ese ciclo de las políticas públicas, 5 elementos que siempre los presentamos como ejes transversales de la EGP o que sería lo que podríamos llamar nuestro ADN, a esas condiciones no negociables en cualquiera de nuestros programas, sea de maestría, sea de educación a nivel de programa de especialización o cursos. En primer lugar, consideramos que la gestión pública no puede entenderse como algo teórico o algo de pizarra. Creemos importantísimo un enfoque práctico para los temas vinculados al sector público, así como en lo que respecta al sector privado, debe haber ese predominio de la aplicación práctica a nuestra realidad. En ese sentido, creemos fundamental y cada vez es más grande la evidencia en ese sentido que los cambios no son exclusivamente el fruto de una acumulación de conocimientos técnicos, sino requieren que ese gestor, ese líder, ese profesional cuente con habilidades blandas que le permitan comunicar, influir, negociar y liderar procesos de cambio. En ese sentido, nuestros programas incluyen siempre un componente importante, ya lo veremos más adelante en el caso de la maestría en políticas públicas, de habilidades blandas. La Universidad del Pacífico tiene una trayectoria importante, más de 60 años, donde se ha fortalecido mucho su trabajo con análisis cuantitativo en las carreras de economía y de gestión en las carreras vinculadas a las ciencias administrativas. Ese expertise lo hemos absorbido, lo hemos traído a la Escuela de Gestión Pública en el sentido de que nuestra oferta trata de combinar esos dos mundos, el del análisis cuantitativo y las capacidades de gestión, donde, como les decía antes, las habilidades blandas son fundamentales. Creemos que estas promesas de valor no pueden ser efectivas, no podemos cumplir con ellas si no contamos con una plana docente con experiencia en el sector público, clave para ese enfoque práctico que les mencionaba, y adicionalmente en la Escuela de Gestión Pública seguimos la tradición de la Universidad del Pacífico, una universidad que tuvo entre sus órganos fundadores a la Compañía de Jesús. Creemos que el enfoque ético tiene que estar en todos nuestros programas y en todas nuestras actividades. Y sin duda, en la gestión pública, creo que las noticias que lamentablemente vemos a diario en los medios no hacen sino enfatizar la necesidad y la relevancia de incluir en el tratamiento de cualquier temática a nivel de políticas públicas ese enfoque ético aplicado a la realidad. Esto es lo que quería presentarles como presentación general de la Escuela de Gestión Pública. Muchas gracias por su atención y cedo el control a Rocío para la presentación de Mercedes Arauz.
Muchas gracias por la presentación, profesor José Luis. Continuando con la charla, daremos pase a Mercedes Araoz, profesora principal del Departamento Académico de Economía de la Escuela de Gestión Pública y miembro del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Además, cuenta con una amplia experiencia en la gestión pública, habiendo ocupado diversos cargos políticos y públicos. Adelante, profesora Mercedes, bienvenida. Muchas gracias a la invitación de estar aquí presentando una pequeña visión de mi parte sobre por qué es tan importante tener una maestría de políticas públicas y por qué en la Pacífico además. Y creo que puedo hacerlo tanto por la experiencia de profesora como por la experiencia pública que he tenido, que me permite entender de alguna manera las necesidades que se tienen en el sector público y también en el sector privado para poder entender esta manera de enlazarnos para para tener mejores herramientas de desarrollo. Entonces, sin más, quiero pasar a presentarles mi pantalla para ponerles mi presentación. Un segundito. Bien. ¿Qué es lo que quisiera que tengamos en distinción? Esa no es una maestría en ciencia política, aunque usa herramientas de ciencia política, porque la ciencia política nos explica las relaciones de poder y por lo tanto tenemos que saber que estamos en un contexto de poder y las herramientas de ciencia política son herramientas que nos ayudan. Tampoco es una maestría en gestión pública, porque esa es la acción gubernamental una vez que ya hemos diseñado, hemos tomado decisiones de política pública. Más bien, la acción gubernamental se hace a través de instrumentos de gestión que obviamente están en nuestra maestría de gestión. Hay una serie de instrumentos administrativos que tenemos para llegar al ciudadano. Y lo interesante es que en la maestría de políticas públicas sabemos que tenemos que tener una retroalimentación del gestor público para poder mejorar nuestras políticas públicas. Por eso es una herramienta que ayuda a entender cómo podemos llegar mejor al ciudadano al cual queremos atender. Y cuando hablamos de políticas públicas, sí nos metemos al modelo o a las formas de la toma de decisiones en el ámbito de lo público. Y ahí también volvemos a mirarnos desde una perspectiva de lo multidisciplinario. ¿Por qué digo eso? Porque a partir de esta forma de verla integral, ya lo mencionó José Luis, por ejemplo, utilizamos diferentes herramientas. Tenemos que saber de ciencia política y vamos a aprender aquellas cosas que nos van a ayudar en la toma de decisiones basadas en estas relaciones de poder y el interés y los intereses ciudadanos y su representación. También vamos a usar cosas que nos permiten una mejor gestión y los marcos legales que nos marcan esa gestión. O sea, tenemos que tener buenos abogados que están involucrados en eso y saber de leyes para entender lo que tomamos decisiones. Saber las implicancias de nuestras decisiones también, tener un contexto de saber economía, no digo a un nivel pues que sean economistas muy complicados, pero que tengan los conceptos económicos con una buena base micro y macro para entender hacia dónde y qué impactos pueden tener su toma de decisiones. En fin, estas formas de ver que hay de varias ramas de las ciencias sociales en particular, pero usamos también temas de las ciencias más exactas, nos permite realmente llevar a cabo una formación para el diseño e implementación de políticas públicas que maximizan nuestras capacidades. Y eso es lo bonito, porque los equipos que se forman dentro de las clases, que son multidisciplinarios, también nos dan la posibilidad de aprender de nuestros colegas, de nuestros compañeros de clase. ¿Qué entendemos por políticas públicas? Básicamente, estas acciones de gobierno con objetivos de interés público, es decir, aquellas cosas que nos llevan a resolver un tema de necesidad pública, un bien público, un servicio público que queremos maximizar al entregar al ciudadano. Y ellas surgen de un proceso de decisiones que están sustentadas en un proceso que hay diagnóstico, hay evidencia, hay análisis de factibilidad, y no solamente pues un análisis técnico, como bien se dijo, sino también un análisis de
el entorno en el que vamos a llegar, tenemos que saber a la comunidad que atendemos, condiciones particulares que tienen las políticas públicas en el entorno, como digo, de poder en el cual nos vamos a mover, y obviamente las reglas que tengamos desde la Constitución hacia abajo. Y donde queremos también una mayor participación de la ciudadanía, porque tiene que haber un modelo de interacción donde podamos entender mejor cuál es el problema público y cómo atenderlo adecuadamente. Porque suele pasar que a veces nos olvidamos de que el problema público no es de una misión, una mirada desde arriba, desde el escritorio, sino es un problema que se da en la sociedad. Entonces tenemos que tener esa interacción con los actores para tener las mejores decisiones. Si miramos en qué contexto institucional tomamos estas políticas públicas, estamos bajo el paraguas de nuestra Constitución. De nuestra Constitución salen las políticas de Estado que deben existir y que están en nuestro acuerdo nacional y que nos marcan un derrotero, y luego ya comenzamos a desarrollar políticas nacionales. Los gobiernos que entran cada uno con su mirada para un lado, para la izquierda, para la derecha o para el centro, traen también sus miradas de cuáles son los énfasis, pero el marco constitucional, el marco de las políticas de Estado y los marcos de las políticas nacionales son los que marcan los grandes derroteros. Y luego, ya cuando está establecida esta política general de gobierno, que normalmente la da el primer ministro en su alocución frente al Congreso, se establecen las políticas públicas prioritarias de cada gobierno, que nos puede llevar a un nivel de búsqueda de satisfacción de las necesidades que han sido por las cuales nos eligieron los votantes, para que atendamos esas necesidades públicas. En el mismo sentido, podemos mirar el proceso de gestación de una política pública. Desde el momento que comenzamos a pensar cómo se incluye eso en la agenda pública, la comenzamos a discutir, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto que hoy día es parte de la agenda pública, que es el tema de las pensiones. Va a ser por presión de la gente o porque pueden venir cambios, porque estamos detectando cambios que son necesarios de dar para corregir aquellos defectos que puede haber tenido una reforma que se dio en los 90 y que hoy día podría necesitar tener mejoras para atender a más población. Eso se ve además a partir de la evidencia. Con un buen diseño que tiene que ser debatido, debe ser discutido con todos los actores, como digo, inclusive los usuarios de los sistemas de pensiones en este caso, para que podamos diseñarlo de la mejor, evitando el menor daño posible, porque si antes había algún defecto, tenemos que corregirlo, esa es la idea. El proceso mismo de la implementación, la puesta en marcha, hay que afinarlo. Por eso digo, las políticas públicas son un proceso, no es una política dada en un momento, sino es todo, desde la gestación y su agenda en el quehacer público, su diseño, la implementación, la evaluación de impacto, que hoy día cada vez más tenemos mejores instrumentos. Por ejemplo, hoy día tenemos medidas para evaluar el impacto que tienen regulaciones que podemos poner como parte de nuestra política, el RIA famoso que estamos utilizando en varios sectores de la economía del país. Y cuando vemos que algo falla, que algo no funciona bien, volvemos al rediseño y la mejora, y volvemos a incorporarlo. Por eso es un proceso continuo y en el cual nosotros desde la escuela estamos en todos los pasos, estamos mirando cómo ir en cada uno de los pasos, dar información, generar observatorios para que se vea su impacto, ver cuál es el rediseño y la mejora que es necesaria, etcétera, ¿no? Para poder colaborar desde ahí. ¿Qué factores pueden estar afectando nuestras decisiones de política pública? Primero, la evidencia. Es súper importante que la evidencia esté ante todo. Hay mucho diseño de política pública hecho sobre la base de "a mí me parece", la frase que es dura de decirla, pero no puede ser sobre "a mí me parece". Tiene que haber ciencia y evidencia detrás de esa toma de decisiones. Y para ello necesitamos tener el expertise y la experiencia para poderla trabajar. ¿Tenemos juicio de valor? Sí, claro que hay juicio de valor. De repente yo puedo pensar diferente en lo que piensa José Luis y podemos tener un debate importante frente a un fenómeno público, a un problema público.
pero en la conversación, en el diálogo, en esa interacción encontramos los puntos de coincidencia o dónde podemos resolver para encontrar mejor evidencia para ver cuál de los dos tiene la razón. Esa es la idea de prepararnos como posibles diseñadores de política pública. En un gabinete, por ejemplo, de ministros, se da con continuidad esas diferencias, pero a la misma vez podemos llegar a trabajar encontrando los puntos de consenso. También tenemos que ser claros que vamos a tener que entender los valores y el contexto político en el que nos movemos. Hay momentos en los cuales puede entrar el debate un tema y hay momentos donde no puede entrar. Entonces tenemos que ver los contextos para hacer factible el hacer nuestra norma más posible de que pase, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos y las tradiciones, las, digamos, fórmulas informales y formales que tenemos para trabajar, ¿no? Entender a los grupos de presión, los lobistas. No todo lobista es un corruptor o toma una acción corrupta. Hay lobbies, por ejemplo, los gremios hacen el lobby, hacen presión, intervienen, conversan con los diferentes actores que pueden estar en el Ejecutivo y el Legislativo para mostrar la necesidad del problema público y de una solución, e inclusive vienen con propuestas. Uno tiene que revisarlas como funcionario, entenderlas y ver si realmente existe tal problema o no y si puede mejorarlo. Pero hay que ser cuidadosos que no haya estos espacios nebulosos de prácticas sucias o corruptas, ¿no? Y tenemos que ser pragmáticos y entender las contingencias que pueden generarse. Todo esto juega junto con la entrega de recursos, que es parte de lo que tenemos que estar preparados. A veces tomamos una decisión de política pública, generamos un proyecto muy bueno, una reforma, y no hay los recursos para ponerlo o implementarlo. Entonces, eso hay que también tomarlo en consideración para mejorar nuestro proceso de gestación de las políticas públicas. ¿Quiénes entran como fuerzas diversas? Hay, como digo, el tema de las ciencias, la evidencia, las instituciones, que cuando hablo de instituciones hablo sobre todo de todas estas reglas de juego que tenemos, que están dadas por nuestra Constitución, nuestra propia legislación y diferentes mecanismos formales e informales que podemos tener de conexión entre los diferentes actores que son realmente diversos, como puede decirse, por ejemplo, cuando uno está en el Ejecutivo, nosotros somos normalmente los que estamos en el Ejecutivo decisores de política pública. Como gente, normalmente estamos representados por el presidente, el gabinete, los gobiernos subnacionales, la propia burocracia, es el equipo, digamos, de que toma decisiones, y entre nosotros también hay relaciones de agente principal. Pero al frente de nosotros hay un principal, ¿quién es ese principal? Es el votante, que está representado en principio por los que han votado sus representantes en el Congreso, los partidos políticos que deben ser canalizadores de las voces y las necesidades del votante. El mismo Poder Judicial, que también interviene en algunas decisiones importantes de política pública, no hablo solo del Poder Judicial, el sistema de justicia, para ponerlo en conjunto, porque está el Tribunal Constitucional, hay diferentes espacios de arbitraje que se dan para administrar justicia y dar la razón a alguien, para decirlo de alguna manera. Y obviamente hay otros mecanismos, a veces informales, vamos a llamarlos, que desde el sector privado, que tiene espacios formales, la sociedad civil organizada, los ONGs y otros actores, y los medios de comunicación, que terminan siendo los grandes voceros de demandas públicas, ¿no? Y es en ese balance en el que tenemos que movernos y en ese balance que tenemos que entender que diseñamos nuestras políticas públicas. Si lo vemos así, tenemos que tomar en cuenta también, que muchas decisiones de política pública se hacen en situaciones donde hay una racionalidad limitada. Nosotros los economistas siempre hablamos de que la racionalidad es ilimitada, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque el conocimiento es ilimitado. O sea, yo no sé todos los detalles, no puedo anticipar todos los eventos que puedan suceder después de que tomo una decisión pública. Y sabemos hasta cierto nivel, inclusive la información que nos puedan dar, que puede ser muy grande, no lo puede cubrir todo en un contrato, o sea, es bien difícil, en un convenio, en una norma. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que a veces tenemos límites, que no a veces, tenemos límites. Entonces, toda esa información va a ir
por eso en un proceso retroalimentándonos. También podemos encontrarnos en momentos donde frente a una política pública tenemos que saber que va a haber actores que pueden preferir sacrificar las ganancias de largo plazo, que tengan un objetivo más grande, bien público, y las pueden intercambiar por un fin de corto plazo o un fin que tenga un objetivo mucho de menor valor, que solamente signifique su beneficio propio. Ya lo hemos visto con los problemas de corrupción que hemos enfrentado en nuestro país recientemente. Y además hay que entender la política pública como una especie de contrato, porque es una, como digo, una fórmula que tiene mecanismos para poder ayudarnos a llevar a cabo un proceso de gestión y de otorgar un beneficio a la sociedad. Pero a veces es difícil darle, la palabra en inglés es enforcement, el cumplimiento adecuado, y podemos encontrarnos que queremos llegar a ordenarlo y nos encontramos con organizaciones jerárquicas totalmente desarticuladas. Por ejemplo, queremos resolver un problema público para ayudar a reducir la anemia, y nos encontramos que el Estado está totalmente desarticulado con gobiernos regionales, gobierno general, gobiernos regionales y locales, y que entre ellos no hay conversaciones, que no hay interacción adecuada, no hemos tenido un modelo, por ejemplo, de descentralización que tiene muchas fallas, ¿no? Y que no nos permite llevar a cabo como quisiéramos los procesos de organizar nuestra política pública. Si entendemos eso, nuestro diseño tiene que ir mejorando y entendiendo que tenemos que incorporar costos de transacción, que es lo que tenemos en estos temas, ¿no? Por ejemplo, informarnos más, incurrir en algunos costos de investigación e información que nos permita saber exactamente si hay disponibilidad del recurso, si sabemos que hay realmente el problema o no está siendo cubierto por otra cosa, si el problema no está siendo cubierto, si hay opciones alternativas a las que nosotros habíamos pensado, entender las necesidades, hay desde estadísticas sobre la población objetivo hasta informaciones del propio mercado, ¿no? Estudios de mercado, en fin, para entender bien cómo llegar a esas poblaciones y evitar lo que llamamos selección adversa, ¿no? Hay muchos ejemplos sobre eso. De repente terminamos eligiendo mal a los beneficiarios de nuestra política pública, entonces tenemos que decidir y hacer esa investigación antes, y es importante tener herramientas frente a ello. Y nosotros desde la escuela nos preocupamos de que haya ese tipo de evidencia, ¿no? Para poder hacer las mejores investigaciones, tener pues una institucionalidad como el INEI que tenga la información más adecuada para poder tomar decisiones públicas, ¿no? Los costos de negociación y de decisión también. ¿Cómo llegamos a acuerdos aceptables? Basta, por ejemplo, entender de que porque hay casos donde yo no puedo llegar a acuerdo porque de repente yo propongo una política pública que tiene un objetivo X y termina actuando el actor que va a tomar la decisión de, no sé, por ejemplo, un alcalde, tomando decisiones diferentes a las que nosotros habíamos pensado, ¿no? Ahora voy a poner algunos ejemplos. Es el riesgo moral. No les hemos dado los incentivos adecuados para que cumplan con los procesos que quisiéramos. Y los costos de vigilancia y ejecución, que eso es el típico problema también, que son necesarios para mantener los términos de este acuerdo, de esta política, y tomar las acciones necesarias cuando tengamos que corregirlas, legales o las que sean. Involucrar un control de calidad a la hora de dar una prestación, la verificación de la entrega, tener mejores medios de verificación y evitar los riesgos reputacionales, ¿no? O sea, muchas veces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, y hoy día que nadie tiene responsabilidad, hoy día no hay una correcta rendición de cuentas, hay personas que se olvidan de esos riesgos reputacionales que hay a la hora de decidir hacer políticas públicas. Entonces creo que hay que tomar eso en consideración. Bueno, acá pongo algunos ejemplos, ¿no? En los medios de verificación, cuando quisimos hacer esta distribución de bonos, no es para el tema de la pandemia, la verdad que hubo unos errores porque no había forma como verificar si las personas a las cuales estábamos dándole los productos eran las adecuadas. O sea, los alcaldes no tenían estadística para saber cuáles eran los pobres en su distrito, por ejemplo. Y le dimos plata para que le den plata a los pobres, y con responsabilidad además sobre esos fondos. Entonces los alcaldes decían, oye, me estás poniendo a mí frente a un problema
El más simple contra la Contraloría. El peor es que me van a llamar de la Fiscalía a decirme que yo soy culpable de haber usado mal los fondos, cuando no tenía yo medios de verificación, que eran las personas a las que tenía que entregarle las canastas, ¿no? Por ejemplo, que había canastas que había que distribuir. Y además tenemos problemas porque los costos de autoridad pueden ser muy altos porque no estamos haciendo bien los procesos, o hay costos tergiversados porque hay estos problemas de mecanismos de auditoría que no son los adecuados. Selección adversa, el tema de elegir mal, comprar las tablets que no se necesitaban y terminamos comprando algo que no podía ayudarnos a estar seguros de que estamos atendiendo adecuadamente a los niños en zonas rurales, por ejemplo, porque las tablets no tenían cómo hacer la carga de electricidad o porque no tenían conexión a internet o no había la provisión del servicio de internet. Entonces estábamos comprando algo que no iba a dar la atención adecuada. Riesgo moral, por ejemplo, y de coordinación, los dos problemas. Un modelo como el de Barrio Seguro es un programa muy interesante, pero que requiere la coordinación de varios sectores. Sin embargo, el programa solo está presupuestalmente asignado, digo, algunos errores, asignado al Ministerio del Interior, en vez de pensar que podría estar asignándole recursos a los otros sectores que también tienen que verse involucrados, salud, Ministerio de Producción, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tener algunos recursos asignados para que puedan cumplir con los propósitos de Barrio Seguro para que éste tenga todas las potencialidades que necesitamos. No hay alineamiento y coordinación de actores. El funcionario no se siente parte porque no está dentro de su presupuesto hacerlo. Entonces lo hace de buena fe, pero no hay un mandato. Entonces poner los mandatos claros podría ayudar a evitar estos riesgos morales. O temas como la falta de credibilidad, ¿no? Tenemos problemas de comportamientos no cooperativos por falta de credibilidad entre las partes. O sea, ya, el caso más emblemático es este conflicto permanente entre Congreso y Ejecutivo. Pero antes no era así. Había, de hecho, mucho más colaboración Congreso y Ejecutivo y había una mirada de evitar tener problemas reputacionales, por ejemplo. Porque había, por ejemplo, esta posibilidad de ser reelecto. Creo que era un buen incentivo para estar pensando en cómo me tengo que comportar para ver si me puedo quedar más tiempo en el Congreso y mirar las cosas de una manera intertemporal, no solamente tener las transacciones de corto plazo, ¿no? De, yo soy popular porque lancé una iniciativa que es malísima, no importa, pero le gusta a la gente. Entonces, en el momento gano reputación, pero en el largo plazo pierdes, entonces, porque va a haber tener malos resultados y todo el mundo va a recordar de que hiciste mal esa política. Pero si hubieran los incentivos correctos, podríamos evitar eso y recuperar la credibilidad en las posibilidades de acuerdo y cooperación entre Congreso y Ejecutivo. Este es el tipo de cosas que vamos a ver en los cursos. Yo al menos en uno de mis cursos lo veo y creo que es bien interesante poderlos ver desde esa perspectiva. ¿Por qué hacemos eso? Nos interesa evitar tener políticas que sean de largo plazo, que no solamente sean políticas con beneficios de corto plazo que puedan beneficiar a algunas coaliciones con grupos de interés particulares, sino que tengan una mirada más amplia de nación, que tengan reglas, procedimientos y estructuras que sean flexibles para que las políticas puedan vivir en el largo plazo, que sean lo suficientemente buenas, que no sea pues un modelo de contratación pública, por ejemplo, que tenga que terminar sacándole la vuelta a través de compras o adquisiciones o contratos hechos a través de terceros, con gobierno a gobierno o cualquier otro mecanismo que por tener una regla tan inflexible termino usando otra cosa que no es el modelo para el cual trabajamos. Hacer que la gente invierta de manera adecuada en capacidades. O sea, el modelo para mí interesante en esos temas es cómo ayudamos a que haya mayor capacidades en regiones para poder hacer posible que las políticas públicas sean de calidad y no de baja calidad. ¿Cómo aseguramos que haya buenos funcionarios en esos espacios y que estén siempre capacitados y que haya una interacción continua entre los diferentes niveles de gobierno? Y a veces vamos a tener el problema de no tener las reformas que necesitamos. O sea, se postergan las reformas porque simplemente la falta de mirar estas herramientas de costo de transacción, por ejemplo, o elementos que hacen imposible un buen acuerdo, nos lleva a no tener acuerdos y eso es muy malo, ¿no? Y
Bueno, quiero saltearme esto para no tomar mucho tiempo. Recordemos eso, nuestras políticas públicas están dentro de un marco institucional, donde hay reglas que son formales, como la Constitución, nuestras leyes, etcétera, pero también hay muchos fundamentos culturales, históricos y territoriales. Tenemos que hacer las políticas públicas pensadas también dentro de los territorios y sus particularidades. Entonces, tenemos instituciones que son la base para poderlo hacer. Y como digo, son básicamente estas reglas de juego. Hay funcionamiento de las instituciones políticas, ¿no? ¿Cómo jugamos este juego de toma de decisiones? Y lo digo juego porque es como si jugáramos. Al interactuar, y nosotros usamos teoría de juegos, inclusive para poder mirar cuáles son los incentivos adecuados para asegurar que estas interacciones sean las mejores entre los diferentes actores. Tenemos que entender también el juego de formulación de políticas públicas, entendiendo los sectores específicos que vamos a atender y las características de las políticas públicas que están alrededor nuestro, que nos acompañan, no dejarlas de lado, mirarlas para poder hacer que conversen entre ellas, no que sean compartimentos estancos. Para algunas reglas, una buena política pública tiene que aprender del pasado, tiene que tener objetivos claros, tiene que ser abierta, participativa y buscar construir una comunidad de apoyo, un proceso riguroso de diseño de políticas que incorpore el uso de evidencia, que sea revisada siempre y que incorpore estos mecanismos de retroalimentación y evaluación, que responda adecuadamente a la interacción externa, no que se duerma, sino que también esté alerta a eso, porque nos puede pasar que tenemos una buena política pública, pero no nos dimos cuenta de que algo fallaba por ahí y comienza desde afuera una presión que te termina derrotando como política. Se sobrepone a las inercias institucionales, incluso creando nuevas instituciones para proteger, o reglas, para proteger que sea la mejor política pública, reconoce la importancia de los liderazgos y las relaciones y aprende a conversar, que es clave, y a tener confianza y a generar espacios de confianza, y hay claridad en los roles y responsabilidades, y hay rendición de cuentas, que creo que es algo importantísimo. Esperamos de las políticas públicas que sean estables, o sea, lo más estables posible, porque nos da predictibilidad, y así le damos señales a los decisores que van a tomar decisiones en base a esas políticas, sea el sector privado, sean los usuarios, los consumidores, van a saber por dónde va a ir el comportamiento. Algo que va cambiando todos los años es totalmente malo, pero tiene que ser capaz de adaptarse y ajustarse cuando cambian las circunstancias. O sea, estabilidad y adaptabilidad van de la mano. Tienen que ser coherentes y estar coordinadas, porque tienen que ser, como dije, compatibles con políticas afines, ¿no? Y coordinadas además con los actores que participan en su formulación y su proceso de implementación, de calidad en materia de implementación y de efectiva aplicación, orientada claramente al interés público y no al interés privado, o individual o de grupo cualquiera, y que sean eficientes, en tanto que reflejen que estamos asignando los recursos de la mejor manera, usando nuestros pocos recursos públicos de la mejor manera, ¿no? Para tener los mejores retornos sociales, ¿no? Por eso nuestros objetivos tienen que ser realistas, maximizar la oportunidad de incidencia, meter los mejores argumentos e ideas en la agenda pública y privada durante la mayor cantidad de tiempo, en espera de una ventana de oportunidad, y tener una estrategia para estar muy atentos a la oportunidad estratégica, y abrir esas ventanas de oportunidad y comunicar muchísimo. Este tema de las comunicaciones se vuelven centrales. El tomador de decisiones públicas termina siendo político porque tiene que comunicar sus ideas, sus propuestas de política pública y su accionar de la política pública. Y a veces nos olvidamos de esa parte. Y bueno, entendamos esto como un proceso. Como les dije desde un inicio, hay un proceso de negociación, hay un tema donde hay transacciones inmediatas o intertemporales. Y no transacciones en el sentido vil del dinero, realmente transacciones son intercambios. Oye, yo puedo hacer esta norma y me interesa que tú me ayudes en hacer la otra, que termine ayudándonos a los dos como sectores a salir adelante o como grupos, muchos actores políticos involucrados, mucha interacción con diversos escenarios formales e informales, y
tenemos que tomar en cuenta las preferencias, los incentivos y restricciones para esas transacciones. Mirar qué está pasando para tomar esa toma de decisiones. Como digo, acá están algunas preguntas que tenemos que hacernos cada vez que diseñemos políticas públicas, ¿no? Y bueno, tener estas buenas condiciones. Yo creo que hoy día como Estado, nuestro país está muy dañado porque no tenemos esta claridad de tener condiciones buenas para las decisiones públicas. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, una burocracia fuerte y sólida con capacidades es para nosotros fundamental. No podemos llenarnos de burócratas que no estén preparados para el diseño de políticas públicas. Al contrario, si la universidad está poniendo este esfuerzo es porque realmente tenemos que tener personas que sean capaces de diseñar esto mirando el interés público y que tienen claridad de que están interactuando en este marco como el que les he presentado, ¿no? Y bueno, no olvidando que hay el poder. Sí, el poder es importante, pero es un poder ¿para qué? Y para servicio público, ¿no? Y atendiendo a quiénes, y entendiendo qué nivel de gobierno estamos, si somos niveles globales, nacionales, locales. Hoy día estamos viendo la interacción global cada vez es más fuerte, cada vez hay más necesidad de entender qué está pasando en el mundo para poder atender fenómenos locales, ¿no? O sea, el gran impulso del tema ambiental viene de afuera, es global, pero tiene incidencia hasta en lo local. Entonces tenemos que entender dónde tenemos que aplicar esto y, bueno, ver las diferentes formas que tiene de presentarse el poder, ¿no? De manera invisible, escondida o visible, que también son las formas más naturales, ¿no? Y, bueno, obviamente en qué espacios, ¿no? Tenemos un espacio donde es más cerrado, espacios donde estamos solo invitados y espacios donde el ciudadano reclama participar o crea su espacio para que haya la posibilidad de tener una incidencia en la generación de poder, ¿no? Pongo el ejemplo más clásico, que es el de presupuesto público. Las normas que entran en el presupuesto público se elaboran con mucho tiempo. En abril del año, por ejemplo, para el año que viene, es decir, para el año 24, ya en abril comienza el desarrollo de esta ley. Comienza en el MEF, haciendo el estudio de cuáles son las condiciones macroeconómicas, el marco macroeconómico multianual comienza a revisarse a partir de aquello, a mirar las perspectivas que hay nacionales, extranjeras, y después mirando las necesidades, una conversación interna en intersectores, intergubernamentales, bien importantes. Hasta que llega, si no me equivoco, en agosto, la propuesta de proyecto de ley al Congreso. Cuando ya llega el proyecto de ley al Congreso, ahí también hay todo un proceso largo de discusiones entre el MEF, las instancias públicas, el propio Congreso. Tienes que volver, visitas de los congresistas a los gobiernos locales, porque hasta ese nivel, o sea, yo me iba cuando estaba en la comisión de presupuesto a Puno, a Tacna, a Arequipa, al norte, a Piura, a Tumbes, Lambayeque, a la selva, a Loreto, a Madre de Dios, a mirar las necesidades y los comentarios que teníamos, porque escuchábamos las diferentes voces para poder mejorar esa ley. Y traíamos esos comentarios, los debatíamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, veíamos qué era posible incorporar, qué no era posible incorporar. Entonces es un proceso que se enriquece de este diálogo y ahí se diseña una política pública, que es tener un presupuesto equilibrado, que tenga un nivel de endeudamiento tal y que nos permita actuar durante todo el año siguiente. Y que alimente además las otras políticas públicas. Entonces esto es, por ejemplo, un ejemplo claro, donde llegado noviembre, cuando se aprueba la ley de presupuesto, ya ha habido todo 6 meses o más de trabajo en el diseño mismo, aunque tengamos un marco mínimo general de cómo hacemos un proyecto de ley, ¿no? de presupuesto y de equilibrio financiero. Pero lo que hacemos es trabajar interactuando. Y eso es lo interesante. O sea, no podemos pensar la ley de presupuesto, yo la hice, no me la toques. No, eso no es, así no funciona. Y en general todas las normas que generamos tienen que tener eso. Algunos casos que han sido exitosos, por ejemplo, los acuerdos comerciales internacionales, los TLC, ¿no? Los TLC no tenían ninguna popularidad todavía cuando comenzó en el gobierno de Toledo a hablar de los TLCs y se habló del TLC con los Estados Unidos.
Sin embargo, se llegó a tener un éxito total, la popularidad fue increciendo, o sea, se hizo un trabajo de comunicación, de explicar por qué era bueno tener un acuerdo comercial, primero con Estados Unidos y después ya, cuando ya en el gobierno de Alan nos expandimos a 22 acuerdos y llegamos a más de 56 países en acuerdos comerciales, ¿no? Se trabajó con estableciendo dentro del Estado vínculos muy importantes. Y no me quiero extender, pero por ejemplo, cada sector participaba en las negociaciones, tenían representantes en las negociaciones por diferentes temas. Vínculos con el Congreso, para que el Congreso fuera un acompañante, no un enemigo del tema. Vínculos con la sociedad civil, vínculos con el Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales, que se conformó como paralelo y espejo a las negociaciones. A mí me tocó ser el vínculo, digamos, desde el Estado, antes de ministra, desde el Estado con el sector privado y con la sociedad civil sobre los temas de acuerdos que estábamos llevando a cabo. Y llevamos un cambio, como digo, pasamos de 30% de aprobación al 70% y logramos tener, bueno, la cantidad de acuerdos que hemos tenido, ¿no? Y así, creo que, y al día de hoy seguimos teniéndolo como un tema que sigue siendo revisado. A mí me han pedido hacer una evaluación, ahora ya desde la perspectiva académica, de cómo están los acuerdos y cómo pueden ser mejorados o aprovechados de mejor manera. Entonces, cada una de estas que les presento aquí, no me voy a extender, tienen estas características, un proceso bueno, pero también tenemos normas que han fallado porque no hemos hecho una evaluación así. Por eso necesitamos funcionarios públicos que estén preparados para manejar estas agendas permanentemente y puedan ayudarnos a caminar en un proceso de mejores políticas públicas para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la excelente ponencia, profesora Mercedes. Continuando con la charla, damos pase nuevamente al profesor José Luis para la presentación de la maestría. Adelante, profesor. Buenas noches nuevamente. Después de la excelente presentación de Mercedes, que les puede dar yo creo que tiene un beneficio doble. Por un lado, creo que la motivación respecto a la importancia que tiene esa preparación para formulación de mejores políticas públicas. Y por otro lado, también una experiencia de primera mano de lo que es una clase con una docente de nuestra maestría en políticas públicas. A continuación, lo que vamos a hacer es presentarles de manera somera lo que representa esta maestría en políticas públicas, resaltando los aspectos principales. En el chat, sin duda, tienen ya la información de contacto para si quieren tener una reunión más personalizada sobre las características de la maestría en políticas públicas y las condiciones en general de este producto académico que ofrecemos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, queremos resaltar aquí 4 elementos clave que son los que de alguna manera esperamos lograr, lo que muchas veces se llama esos logros de aprendizaje. ¿Qué debería llevarse un participante en nuestra maestría después del curso de esos 4 ciclos lectivos en poco más de 24 meses? En primer lugar, como mencionó Mercedes en su presentación, es importante entender la relación entre lo que es la política o política partidaria, las políticas públicas, como esa visión, esa articulación de la acción del país para el logro de objetivos, y la gestión pública, ese quehacer diario del funcionario público, en muchos casos implementando en la realidad esos mandatos, esas directrices que emanan de una política pública. De esa manera, queremos que comprendan la interrelación entre estos conceptos y también tener claro cómo esas políticas públicas no surgen instantánea o casualmente, sino como hay una formulación de agenda de políticas públicas que es importante que la tomen en consideración para dominar el proceso, para ver cómo se puede, ante la identificación de un problema público y la determinación vía evidencia de alternativas de solución, cómo contribuir a que ese proceso político de discusión
ayude, coadyuve a un resultado positivo. Un elemento clave, sin duda lo hemos repetido en varios momentos, son los problemas públicos. ¿Qué es lo que aqueja a la sociedad? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo estudiar sus causas para, a partir de la determinación de las causas detrás de un determinado problema público, poder plantear soluciones? Si no conocemos las causas, difícilmente podremos plantear soluciones. La idea es que justamente las políticas públicas vayan dirigidas a combatir las causas de los problemas para, a través de ese mecanismo, lograr las soluciones. Se necesita también combinar distintas disciplinas, como mencionaba Mercedes, para poder generar ese trabajo de priorización entre todas las necesidades que hay, cómo estructurar una acción prioritaria que atienda las principales vulnerabilidades primero y que logre avanzar en el desarrollo de nuestro país. Sin duda, todos estos conceptos tienen que aterrizar para fortalecer las capacidades de nuestros interesados en mejorar las políticas públicas en enfoques, herramientas que les permitan actuar desde cursos relativamente tempranos en la maestría en las distintas fases del proceso de diseño e implementación de políticas públicas, así como en el análisis de impacto, tanto ex ante, tanto ese análisis que hacemos antes de la implementación de una política pública, como en el impacto ex post, analizar hasta qué punto la política pública, una vez implementada, alcanzó los logros que se pensaba iba a alcanzar, o en qué medida hubo una desviación que sirve como aprendizaje para un nuevo ciclo de formulación de políticas públicas mejoradas gracias a ese aprendizaje en la práctica. Esto nos lleva justamente a la importancia del proceso de mejora continua en las políticas públicas para continuar un trabajo permanente en beneficio de los ciudadanos y del país. En la siguiente diapositiva les presentamos de manera somera esta información. Está disponible en la página web de la universidad, asimismo, como mencionamos, vía el contacto con nuestras asesoras de ventas. Pueden acceder a la información detallada de los cursos, o simplemente presentarles. Son 4 ciclos de estudios. En las maestrías no se sigue un formato tan estandarizado como a nivel de las carreras de pregrado, donde hay semestres claramente marcados. La idea en los ciclos de la maestría es abarcar aproximadamente un semestre, pero atendiendo al hecho de que nuestros alumnos trabajan, estudian, tienen obligaciones familiares, si el manejo del calendario busca permitir esa intersección entre distintas actividades que llevan adelante. Grosso modo, en nuestro ciclo 1, lo que tratamos de hacer es generar una presentación para todos ustedes de esas distintas disciplinas que permitirán, a nuestro modo de ver, crear una base sólida para que ustedes puedan emprender el trabajo de diseño y análisis de políticas públicas. En ese sentido, hay cursos vinculados al tema económico, a la disciplina económica, de ciencia política. Creemos importante también una base estadística y de pensamiento estratégico, y también, como no, conocer de teoría y organización del Estado. Pensemos en este ciclo como un ciclo donde profesionales con distintos perfiles, nuestra maestría busca justamente atraer ese perfil multidisciplinario, puedan combinarse y cada quien reforzar aquellas áreas del conocimiento que a lo mejor no las estudió tanto en sus cursos de pregrado, y complementarlas o actualizar algunas que le son más afines a la carrera que estudiaron en pregrado. Y del ciclo 2 y el ciclo 3 desarrollamos las distintas etapas del ciclo de las políticas públicas, comenzando por la construcción de la agenda, los análisis y las herramientas de análisis para poder
plantear esas alternativas de solución y también los componentes ligados al análisis de impacto. Consideramos en el ciclo 3, también ven, la implementación de las políticas públicas, que es allí donde la política pública se encuentra con la gestión pública, se produce ahí ese pase del testigo. Una política pública diseñada es el gestor público el que la implementará en el día a día. Y en el ciclo 4 ya ustedes estarán pensando justamente en su trabajo de investigación. Tenemos un conjunto de cursos a los que hemos llamado tópicos avanzados de políticas públicas, donde lo que queremos es convocar profesores con experiencia, practitioners, como muchas veces se le dice, en distintas áreas de la política pública, para que compartan con ustedes a modo de conferencias, de seminarios, las experiencias en políticas aplicadas en distintos países del mundo, también en el Perú, que son esas experiencias relevantes de lo último o las últimas tendencias en temas de gestión pública, capital humano, problemas ambientales, competitividad y productividad. ¿Okay? Bien, esa es nuestra malla y a partir de aquí le cedo la posta a Juan Carlos Uyús, nuestro jefe académico de maestrías y programas, para que les siga contando más en detalle sobre la experiencia de la maestría en políticas públicas. Como mencionábamos anteriormente, quedaremos después a su disposición para atender las preguntas que les hayan quedado rondando. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, bueno, esto fue presentarles rápidamente lo que es nuestra malla curricular, y para ya ir cerrando esta noche, antes de cerrar con las preguntas que nos pueden ir haciendo en el chat, a través del chat, para que puedan ser leídas. Bueno, rápidamente les quiero mostrar, aparte de nuestra plana docente con mucha experiencia, tanto en el sector público, tanto en asumiendo cargos de relevancia y de importancia en la administración pública, como docentes con mucha experiencia docente en el sentido propio de la palabra, ¿no? Esta combinación tan importante para que ustedes puedan tener clases dinámicas, clases que les permitan poder trabajar todos los conceptos que se les vayan dando, ¿no? Rápidamente, quienes nos acompañan, resaltando, claro, a la profesora Arauz, a quien agradezco su participación esta noche. Bueno, tenemos a Alessandra Ames, Manuel Barrón, Germán Alarco, profesores que nos acompañan desde hace muchos años en la universidad, y en esta maestría son quienes vienen dictando la primera promoción que ya se viene llevando a cabo, y estamos este año esperando iniciar muy bien con todos ustedes nuestra segunda promoción. Rápidamente, Ariel Beltrán, actual vicerrector en la universidad, José Luis Bonifaz, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía, Juan Francisco Cuastro, vicedecano de la facultad, Karin Granda, Mauro Gutiérrez, Silvana Huanqui, José Díaz, profesores que nos acompañan hace muchos años, y que yo invito a que ustedes puedan leer rápidamente en nuestra página web un poco el resumen de su expertise, profesional y expertise docente con el cual nos acompaña. Bien. Bueno, Carlos Parodi, quizá también lo conozcan, escribe y aparece en distintos medios, con quien sin duda van a tener una gran experiencia en el aula. Lo que ahora les quiero contar un poco es cuál es el proceso para que ustedes sean parte de esta maestría. Es un proceso importante. Bueno, antes de ello, dentro de la malla curricular, resaltar dos actividades que para nosotros son muy importantes y muy interesantes. La primera es la Semana Internacional. Bien, esta es una actividad que equivale a un crédito en su maestría, donde la universidad pone a su disposición profesores que vienen de distintas partes del mundo, con los cuales nos contactamos y justamente vienen a ofrecer sus diferentes temas de clase, para que ustedes puedan recibir clases con ellos y a su vez puedan interactuar con alumnos de otras maestrías, ¿no? Esto es en una semana de clases, que es una de las dos actividades que cambian el horario regular de
de clases y que estoy seguro que ustedes lo van a aprovechar al máximo. Y la otra actividad que es importante, que seguro participan, es la llamada Semana de Innovación, donde también podrían, van a convivir con alumnos de diferentes maestrías para resolver situaciones concretas, ¿no? Esto complementa nuestra malla curricular con actividades que consideramos van a ser muy, muy importantes para ustedes. La admisión 2023 ya está abierta. A esto quería llegar rápidamente para que conozcan un poco cuál es el proceso para poder ser parte de esta maestría. El primero es cumplir con 2 requisitos claves, ¿no? Es ser bachiller universitario, requisito por ley. La ley universitaria exige que para poder llevar una maestría seamos bachiller, ¿no? Tengamos el grado de bachiller, y tener una experiencia laboral mínima de 3 años, ya sea en el sector público o sector privado, ¿no? Experiencia laboral contada a partir de la emisión del grado de bachiller. Cumpliendo estos requisitos, les pido por favor, se ponen en contacto con nuestros asesores, para poder elaborar lo que es el expediente del postulante, ¿no? Expediente que está conformado por documentos como el formato de CV que se le pide, la constancia de admisión, copia de su DNI, y en fin, una serie de documentos que le van a ser necesarias para seguir con el proceso. Y parte de este expediente, el realizar o elaborar una carta de motivación. ¿Por qué deseo llevar la maestría en políticas públicas? ¿Por qué deseo estudiar en la Universidad del Pacífico? Bien, para que con ello, rindiendo la prueba de aptitudes, que no es cancelatoria, digamos, no es que sea una prueba donde uno tenga que aprobar, sino que es una prueba de aptitud numérica, aptitud matemática, poder luego pasar a la entrevista personal. Entrevista que se hace con la dirección de la Escuela de Gestión Pública, y sumando todo el proceso se pueda definir la decisión de admisión a nuestra maestría. Es un proceso que no es engorroso, es bastante rápido, sobre todo si se apoyan mucho en nuestras asesores de ventas, a quienes les pido que puedan contactar desde ya. Las inscripciones cierran el 28 de agosto, en el mes de agosto, ya estamos a 3 meses aproximadamente. Bien, las clases están programadas para iniciar el día 4 de septiembre en el horario de los lunes y miércoles de 6:40 a 10:40. Bien, el profesor José Luis bien indicaba de que, digamos, no seguimos una estructura típica del pregrado donde tenemos ciclos establecidos. Nosotros, al hacer una maestría a tiempo parcial, lo que hacemos es estudiar a lo largo del año para distribuir las 768 horas que son el requisito mínimo para poder completar una maestría. Los distribuimos a lo largo del año y ustedes van a ir viendo sus cursos de 2 en 2, ¿no? Un curso los lunes, un curso los miércoles, y así vamos a ir avanzando poco a poco. Vamos a tener, sí, algunas paradas de semanas de clase por fin de año, por mitad de año, pero no, digamos, no unas vacaciones de verano. En este caso vamos a seguir estudiando para poder completar la maestría y las horas de maestría en el tiempo establecido, que aproximado de 24 meses lectivos, que puede ser un poco más de 2 años. La inversión por la maestría es de 45.900 soles y la universidad brinda la posibilidad de financiarlo directamente sin intereses. Bien, para conocer estos detalles del financiamiento que la universidad ofrece sin intereses, les pido que se pongan en contacto con los asesores, quienes nos van a orientar de la mejor manera. Bien, esto es un poco el proceso para poder ser parte de la maestría. Espero poder conocerlos ya personalmente como alumnos en ella. Recuerden, esta es una maestría presencial y, bueno, vamos a tener la oportunidad de estar en pasillos. Cualquier duda, por favor, pregunta, les pido que hagan uso del chat para que su pregunta pueda ser leída y poder con gusto responderla. ¿Sí? Entonces, gracias por su presencia y esperamos sus consultas.
Muchas gracias por la exposición, Juan Carlos. Continuando con el evento, daremos inicio a la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, les agradecemos responder la encuesta compartida ahí también. Bueno, durante la exposición nos han llegado unas preguntas con respecto a los requisitos. Nos preguntan, ¿debo haber tenido algún cargo público para ingresar a la maestría? No, como mencionaba, en la experiencia profesional puede ser tanto en sector público como sector privado, no es necesario haber tenido algún cargo en el sector público obligatoriamente. Muchas Ahí gracias. añadiría Sí, que dígame. tenemos casos de personas de ONGs, multilaterales, empresa privada que le interesa entender el proceso de formulación de políticas públicas. En ese sentido, lo dicho, queremos una clase multidisciplinaria donde justamente se pueda reproducir el proceso de formulación de políticas públicas que nos involucra a todos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la maestría de gestión pública? Bien, como mencionó Mercedes en su presentación, hay un área de intersección, sin duda. Pero pensemos en las políticas públicas y cómo ese proceso de visualizar a mediano y largo plazo, cómo coordinamos la acción del Estado y de la sociedad para solucionar los problemas que nos aquejan. Lógicamente, si uno tiene una visión de mediano o largo plazo y la política la entendemos como ese conjunto de pasos que dentro de una estrategia tienden o buscan solucionar el problema, esa visión y ese conjunto de acciones aterriza en actividades que se tienen que hacer no en el largo plazo, sino hoy, mañana y en el próximo periodo. Entonces, esa articulación, ese hacer las cosas es la gestión pública. Los distintos niveles del gobierno tienen que gestionar esas actividades diarias, cotidianas, de corto plazo, en armonía con esos objetivos de mediano y largo plazo que marca la política pública. Entonces, la maestría en política pública aspira a formar a esos profesionales que puedan diseñar, que puedan revisar la situación, diagnosticar la realidad para detectar esos problemas y diseñar alternativas de solución para esos problemas. Tenemos, como mostramos en la malla, cursos de implementación de políticas públicas. Ahí es donde se enlaza o se encuentra el trabajo de la maestría en políticas públicas con lo que sería una maestría en gestión pública. En la maestría en gestión pública, la visión es, alguien nos da esos objetivos, los leemos en una política pública y nuestra labor como gestores es implementarlos. Entonces, nuestra maestría en gestión pública está mucho más enfocada en entender y dominar aquellos sistemas administrativos que tiene el Estado. El Estado tiene un sistema administrativo para el abastecimiento, una ley de contrataciones, reglamentos, normas sobre cómo contrata y cómo adquiere bienes y servicios el Estado. El Estado tiene sus normas para el presupuesto, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el INVIERTE-PE. Entonces, son sistemas administrativos que este gestor en el día a día tiene que dominar para hacer sus labores cotidianas y a través de esas labores implementar las políticas públicas. Entonces, son dos perfiles diferentes, uno con la visión de mediano y largo plazo para proponer la solución y el otro, el de gestión, más orientado a cómo implementar esas ideas aprovechando y con un dominio superior de los sistemas administrativos que guían el funcionamiento del Estado. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Kelly Montaño. ¿Qué tanta teoría se ve en los primeros ciclos y a qué nivel? ¿Los cursos tienen base teórica o son basados en evidencias? Es una combinación. Algo que sí es importante resaltar es que, si recuerdan, en esos cursos teníamos cursos de economía, cursos de ciencia política,
cursos de estadística, cursos de pensamiento estratégico, de negociación. Entonces, de acuerdo a los perfiles profesionales, que enfatizamos nuevamente, nos gustan, nos atrae la idea de tener una clase diversa, podemos tener profesionales que a nivel de pregrado a lo mejor tuvieron una base cuantitativa débil o no hubo tanto enfoque en la parte cuantitativa. Entonces, bueno, ellos se les da un curso de economía que, si bien va a tener un componente teórico, la idea es, como mencionamos en la presentación, que haya ese enfoque práctico desde el primer momento. Pero sí, algo que tenemos que dejar claro es que se necesita tener un nivel común, y para eso es el ciclo 1, y en general en todas las maestrías que ofrecemos hay ese conjunto de cursos, que podríamos llamarlo en algunas escuelas afuera lo llaman ese ciclo core, donde se trata de que profesionales que vienen con distinta experiencia, con distinta formación a nivel de pregrado, compartan un conjunto de conocimientos común sobre el cual se pueda construir el análisis posterior. Entonces, un economista no necesariamente profundizó mucho en negociación o en pensamiento estratégico o en la parte más de ciencia política. Un abogado o una persona de derecho constitucional a lo mejor sí domina bien la parte de ciencia política, pero le va a venir bien un poco de análisis económico y de estadística. Entonces, distintos perfiles profesionales requieren esa nivelación, pongámoslo así, en el primer ciclo para que podamos contar con una clase que maneja un conjunto de herramientas comunes para el análisis que se lleva adelante en los siguientes semestres. Entonces, tiene componente teórico, pero siempre los profesores, como en cualquier curso de posgrado, se nutren de la experiencia que traen los alumnos para aprovechar las clases y hacerlas en términos de cómo aplicamos esto a la práctica, no una clase de pizarrón como podría ser a nivel de pregrado en muchos casos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Con respecto a la asistencia, si por motivos de trabajo no puedo asistir, ¿cuánta tolerancia se tiene por curso? Por curso se permite hasta un máximo de 20% de inasistencia, ¿no? O sea, entendiendo que efectivamente situaciones como las que describen pueden ocurrir. Ahora, sin duda, si hubiera alguna situación particular, las normas nos permiten tener algunos escapes o salidas, y para eso el equipo con el que cuento estaría pendiente a poder absorber las dudas y ayudarlos y hacer que tomen el mejor camino para que no se vean afectados en su maestría. Alternativas hay, sobre todo cuando hay alguna situación laboral, dentro de nuestras normas, claro está. Muchas gracias. Bueno, ya terminando nuestra ronda de preguntas, tenemos una última pregunta. ¿Es necesario contar con el dominio de un segundo idioma también? A ver, el segundo idioma, empecemos más que contar con la parte del dominio, ¿no? Hay un requisito para obtener el grado de de maestro, en este caso, eh, de cumplir con un nivel establecido de un segundo idioma. Normalmente es el inglés, para lo que esta maestría es un principio de intermedio, el equivalente a un principio de intermedio. En los cursos puede darse la situación que los profesores den algún material en inglés que requiera leer. Por eso un nivel de lectura sería digamos, suficiente, requerido, pero no es exigido para ser admitido a la maestría. Para obtener el grado, sin duda, hay que cumplir con un requisito de equivalente a un principio intermedio en lo que es el inglés, pero para seguir los cursos, digamos, no es exigible, pero podría darse la situación donde algún material puede estar en inglés y el cual ustedes tengan que trabajar. Muchas gracias. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Le cedo el micro, Juan Carlos, para sus palabras de cierre. Bueno, agradecerle su presencia, esperamos poder conocerlos tanto en la entrevista como después en nuestras aulas, iniciando esta maestría en políticas públicas, que estoy seguro que es una muy buena alternativa para ustedes. Reitero, muy buenas noches a todos y muchas gracias por su presencia.
Nuevamente, muchas gracias a Juan Carlos, a la profesora Mercedes, al profesor Juan José Luis, por su participación, por el tiempo y la atención a las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradecemos poder realizarla en estos momentos. También le estamos dejando los datos de nuestra asesora comercial, Blanca Llerena, la cual pueden contactarla para mayor información sobre nuestra maestría en políticas públicas, modalidad presencial. Eso sería todo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.